советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por venir un día como hoy, que es un día como todos, pero lo llamamos feriado. Hoy había pensado hacer una comparación, podríamos decir, pero en realidad es un registro de dos libros muy intensos y bajo ese concepto de que siempre fueron los dos libros sobre la Revolución Rusa, sobre la cual hay una bibliografía enorme, pero estos son quizás los dos pilares históricos de dos grandes testigos de la Revolución Rusa. Vamos a tratar de ver sus relaciones y el modo en que se interponen o dialogan entre sí. Uno es el libro de John Reed, que tiene un título que es muy conocido, 10 días que conmovieron al mundo, según las traducciones, los 10 días que estremecieron al mundo, y está escrito en inglés. El otro es el libro de León Trotsky, escrito con posterioridad al de John Reed, escrito en 1930. El de John Reed, escrito inmediatamente después de la Revolución, puesto que fue un testigo presencial como corresponsal del Partido Comunista Norteamericano. Pero al mismo tiempo es un ejercicio fundamental de periodismo en cuanto al tratamiento de las escenas, los diálogos, la documentación, la posición del testigo y la minuciosidad de las observaciones sobre lo que ocurre en la ciudad donde principalmente se dan los acontecimientos, que es San Petersburgo. El libro de John Reed está habitualmente publicado con un prólogo de la esposa de Lenin, Natalia Kuspaya. Perdonen la mala pronunciación, es evidente que aquí no voy a pronunciar ninguna palabra rusa de una forma precisa, Krupskaya. Y de este modo es un libro adoptado también por la lectura, diríamos, canónica en la Unión Soviética respecto a cómo fueron los acontecimientos. No tuvo la misma suerte el libro de León Trotsky, que apareció como, por razones conocidas, de los grandes enfrentamientos con el gobierno de Stalin, no apareció como la versión canónica o utilizada escolarmente. Sí ocurrió con el libro de John Reed. Los dos son importantísimos. Son dos fórmulas para escribir la historia que no pertenecen al mundo de la universidad, al mundo académico, y que tienen una gran vivacidad. Lo que me obliga a aclarar que los libros que pertenecen a las grandes escuelas historiográficas no necesariamente dejan de tenerla, a esa vivacidad, pero lo cierto es que el estilo periodístico de John Reed tiene una nervadura, vamos a decir así, parecida a los escritos de Walsh, y de Trotsky sabemos que es un escritor formidable, del cual no es necesario insistir una vez más que si no hubiera sido un jefe militar de gran importancia y un estratega militar de gran importancia, sin duda estaría considerado como uno de los primeros críticos literarios de la Unión Soviética o de Rusia. La minuciosidad de estos dos libros obedece que tanto Trotsky como John Reed tienen en cuenta el estudio de la vida cotidiana. Esa era y es y seguirá siendo una novedad en las corrientes de pensamiento político, sobre todo en la izquierda, donde la vida cotidiana aparece en un plano muy resguardado, reclinado hacia atrás y casi bajo las sombras, y las grandes leyes de la historia o el modo en que se quiebran las leyes de la historia son siempre el primer plano del relato de la tradición de izquierda, cómo operan las fuerzas productivas, el conjunto del capital, cómo éste se reproduce. Y la vida cotidiana
no es que no aparezcan, el Capital de Marx son notas a pie de páginas. Los grandes informes que hay en el Capital de Marx sobre las condiciones de vida en Inglaterra, tomados de informes oficiales del Parlamento británico, los médicos del Parlamento, los abogados del Parlamento, los inspectores sociales del Parlamento, que dan informes cuya objetividad Marx elogia, y son todos, en gran medida, los artículos que se refieren al trabajo infantil, al trabajo femenino, a las horas de trabajo o a las condiciones generales del trabajo en la fábrica del siglo XIX, están todos tomados de registros oficiales de inspectores oficiales del Reino de Inglaterra. Con Trotsky, lo que Trotsky llama el cuadro de vida o el cuadro de vida cotidiana aparece mucho más realzado. Entonces los grandes episodios históricos no dejan de tener un relato épico, pero la épica siempre descansa sobre un detalle mínimo, sobre lo impostergable de lo cotidiano, para relatar la gran escena histórica. Y como John Reed es un periodista, también el foco que pone es un foco de gran interés, sin duda tomado de los momentos en que escribe el libro, que son también los inicios de la gran cinematografía de los años 20, década en la que escribe el libro. Hay focos muy condensados en ciertas situaciones escuetas, breves, pero de gran relumbre, y el primer plano amplio donde están las masas en acción. Entonces vamos a tratar de ver eso, pero inspirados en un cuento muy conocido. Cuando lo mencione, sin duda lo pueden recordar porque se da en las escuelas, que es el Capote, de Gogol. Es un cuento que para muchos es el equivalente a lo que fue Kafka a partir de los primeros años del siglo XX, en cuanto a la narración de un sufrimiento de un hombre cualquiera. Es decir, del modo en que sistemas burocráticos opresivos, pero ingenuamente opresivos, el jefe de la oficina, etcétera, el compañero que hace una cargada, una puya, convierte en insufrible el mundo cotidiano en que se vive. Este es el caso de un personaje, Akaki Akakievich, que sin duda es un juego de palabras, que también me perdonarán que no sepa traducir, que es alguien que se dedica a ser copista, muy parecido a lo que después fueron los personajes de Bouvard y Pécuchet de Flaubert. Esto se escribe hacia 1830. Gogol muere en 1852, cuando acá se produce la batalla de Caseros. ¿Ven qué diferencia tenemos? Gogol es un núcleo fundamental de la literatura rusa del siglo XIX, y veremos cómo Trotsky, en cuanto crítico literario, juzga a Gogol. Pero el Capote nos interesa porque el Capote es una indumentaria rusa fundamental. El Capote es un capote que pertenece al... Por supuesto, esa palabra existe entre nosotros y la usamos de distintas maneras, y en todo el mundo se usa de distintas maneras, pero el capote ruso sabemos bien que es de un país frío y es el intermediario necesario entre el cuerpo y los rigores de la naturaleza. De modo que quien tiene un capote tiene un mundo a su alrededor. Lo que ocurre con Akakievich es que en la oficina, como es un copista y no quiere ser más que un copista, las ironías de sus compañeros son muy tremendas, convierten su mundo en un mundo asfixiante y finalmente los llevan a la muerte. Su vestidura siempre es raída, inadecuada, y cuando decide hacerse un capote, finalmente se lo roban. Ese es el gran tema. Se parece mucho a grandes temas como Ladrón de bicicleta, es decir, son los pequeños personajes que por fin logran un objeto que parece nimio, insignificante frente a los objetos del gran mundo, y hace un esfuerzo enorme para conseguirlo, un capote, una bicicleta, y alguien se lo roba. En ese episodio minúsculo se puede ver, como muchos han visto, el sufrimiento universal. Es decir, algo que tiene una escala mínima, diminuta, pero es una escala bíblica. Es decir, alguien está sufriendo por un pequeño incidente que al mundo le pasará desapercibido. Desde hacía algún tiempo, Akakievich sentía un dolor fuerte y punzante en la espalda y en el hombro, a pesar de que procuraba medir lo más rápidamente posible la distancia habitual de su casa al departamento.
la oficina donde trabajaba. Esto ocurre en la Rusia burocrática del zar. Se le ocurrió al fin pensar si no tendría la culpa de ello su capote. Lo examinó minuciosamente en casa y comprobó que precisamente en la espalda y en los hombros la tela clareaba, pues el paño estaba tan gastado que podía verse a través de él y el forro se deshacía de tanto uso. Es el orgullo de una vestimenta adecuada en el trabajo, que está también tratado en La muerte de un viajante, esa gran obra de teatro de Arthur Miller. Alguien que se hubiera ensombrecido su vida, se hubiera descubierto a alguien que tenía una mancha pequeña en el sombrero, ¿no? Conviene saber que el capote Akaiki Akakievich también era blanco de las burlas de sus funcionarios, de los empleados de su misma oficina. Hasta le habían quitado el nombre noble de capote y lo llamaban bata. En efecto, ese capote había ido tomando una forma muy curiosa. El cuello disminuía cada año más y más, porque servía para remendar el resto. Los remiendos no denotaban la mano hábil de un sastre, ni mucho menos, y ofrecían un aspecto tosco y antiestético. Viendo en qué estado se encontraba su capote, Akaki Akakievich decidió llevarlo a Petrovich, un sastre que vivía en el cuarto piso interior y a pesar de ser visco y picado de viruelas, revelaba bastante habilidad en remendar pantalones y fracs de funcionarios y de otros caballeros. Bueno, aquí se desata la historia. Finalmente va con su gran capote hecho por el sastre y el capote es robado. Veamos cómo juzga en Literatura y Revolución, un gran libro de Trotsky, que es su historia literaria, su historia como lector, es decir, es un militante revolucionario que al mismo tiempo es un gran lector, y no estaría de más pensar cómo se interrelacionan esas dos cualidades, ¿no? Entre los tantos autores que examina, Gogol le interesa muy especialmente, y creo que lo pone en el centro de la literatura rusa del siglo XIX junto a Dostoyevsky, sin duda, y hay tramos enteros de Dostoyevsky que se pueden ver a la luz de Gogol, que lo antecede. Este artículo Trotsky lo escribe en 1902, el 50 aniversario de la muerte de Gogol. Y examina más bien otro trabajo importantísimo de Gogol, que son las almas muertas. Gogol es un personaje que tiene la tensión que Trotsky percibe en todo el siglo XIX literario ruso, que es tomar la vida campesina como una vida llena de fantasmas y llena de una espiritualidad insondable y de carácter religioso, y al mismo tiempo una tensión hacia lo moderno que hace al sufrimiento de esas almas, y sin escaparle al análisis de lo que es una vida sujeta a condiciones desfavorables de reproducción de la propia vida. Acá se trata de campesinos a los que se les compra la pequeña parcela que habían logrado cuando el zar, en 1864 creo, declara el fin de la servidumbre en Rusia, y los campesinos pueden tomar, alquilar o comprar ciertas parcelas de tierra, los campesinos que eran siervos. Y acá hay un personaje que declara muertos a una comuna rural, los declara muertos para sumar esas parcelas y convertirse en un terrateniente a través de distintas triquiñuelas. Compra almas muertas, de ahí que es la más conocida, es un poema novelizado de Gogol, también que cualquier estudiante ruso aún hoy debe conocer de memoria en la escuela primaria, pero que en Argentina influyó muchísimo en la cuentística del siglo XX también, en todo el grupo Boedo de los años 20 en la Argentina. Se puede encontrar sin duda en Kafka también, que probablemente lo haya leído. Es decir, son fuerzas que atrapan a los hombres comunes que no saben cómo deshacerse de un ovillo que los asfixia y que no tiene explicación ni causa. De modo que el sufrimiento es un episodio que ocurre en medio de la imposibilidad de deshacerse de él. Trotsky dice, sí, es indudable que el célebre autor se extravió bastante. A Trotsky no le gusta el aparato de toda la literatura rusa del siglo XIX vinculado al festejo del sacrificado campesino. Ve en ese sacrificio una forma de redención y de salvación
cuya correspondencia política no sería la que Trotsky le gusta, pero cuando tiene que describir los grandes libros que no le interesan políticamente, sabe perfectamente hacer la distinción respecto a que sí son fundadores literariamente. Ahí la tensión que tiene Trotsky entre estos grandes libros que no pertenecen al acervo de la literatura de izquierdas y al mismo tiempo iluminan más que si la literatura de izquierda hubiera sido la literatura consagrada de la época, lo que es el sufrimiento humano, ¿no? La correspondencia con amigos de Gogol no ha podido ser el capote de ninguno de los innumerables Akaki, Akakevich, y los Akaki necesitan de él. Es decir, todos los que se correspondieron con Gogol y todo el mundo ruso literario hubiera debido pensar más en que tenía la misma situación de despojamiento y de arrasamiento espiritual que tenía Akaki y precisarían de su mismo capote, ¿no? Pero ¿quién se atrevería hoy a arrojar una piedra condenatoria contra el gran mártir de la conciencia, Gogol, que tan apasionadamente buscó la verdad y compró su extravío al precio de semejantes sufrimientos? Si intentó disminuir el sentido social de sus propias obras, dándoles una interpretación moralista impersonal, no se lo tengamos en cuenta. Si con su labor publicística escandalizó a algunos de los pequeños, perdonémosle, pero por sus grandes e inapreciables servicios al arte de las palabras, por la edificante influencia humana de sus creaciones, gloria eterna e inmarcesible a Gogol. Esto está en un diario que no me voy a animar a traducir porque no le informé a los directivos del canal que no sabía nada de ruso, así que ya es tarde para que contraten a otro que sepa ruso, ¿no? El artículo es del 21 de febrero de 1902. El capote es un elemento esencial en el relato de la historia de la Revolución Rusa de Trotsky. Muestro el libro de ediciones R&R, Razón y Revolución, es una edición argentina, y no podemos ignorar, me parece digo, porque no quiero ni hacer de Trotsky una persona poseedor de una teoría que sería la del desarrollo desigual y combinado, que después vamos a aludir a ella, ni quiero hacerlo solo un crítico literario, pero lo cierto es que esta es una historia llena de vida. Es una historia donde vemos correr personas, vemos disparar fusiles, vemos asaltar trincheras, vemos la muerte, la desolación y la sangre. Este ver distancia un poco a Trotsky, esta escritura visual, digamos así, de un historiador más profesional, pero sin duda un Taine, o cualquier no me sale ningún ejemplo de esta misma vivacidad, ya me va a salir. En la próxima los silencios van a ser perfectamente saldados por la información correcta. Es decir, cualquier historiador clásico tiene esta forma de relato, es decir, la historia es una forma de resurrección. Incluso un gran historiador francés, que es el que tengo que recordar ahora, es el que tiene esa consigna como enseña de su metodología histórica. La historia es la literatura capaz de revivir un momento del pasado que se ha fugado, que no existe más. Entonces, ¿qué es la literatura? Un modelo de recuperación de un hecho que se deshizo ante nuestra memoria. Por lo tanto, tiene algo de redención ese hecho. Incluso es la palabra que emplea Michel. Bueno, nuevamente en la próxima se verá revelada la incógnita. Creo que aprendí bien a hacer televisión. Es decir, creamos una incógnita folletinesca para resolver la próxima estación. He aquí un capote de la guerra. Este capote, de algún modo, es el corazón de la revolución. Los soldados están en la trinchera y hierve la ciudad, San Petersburgo, Moscú, porque de la trinchera van y vienen a la ciudad los soldados que traen noticias, informaciones y la manifestación explícita de su cuerpo dolorido. Y discuten sobre la paz, es decir, es el tema bolchevique por excelencia: pan, paz, trabajo y tierra al pueblo. Muchos años después, en Argentina, un grupo social y político de los años 40 del siglo pasado tomó esta misma consigna: pan, paz y trabajo para el pueblo. Se trataba de los años 40 y ese grupo se llamaba Forja.
que tiene mucha influencia. Cualquier consigna influye en cualquier lado, no necesariamente ningún grupo que la tome se podría designar con la palabra bolchevique. Son palabras que recorren con intensidad el mundo social y político porque tienen esta peculiaridad. Son palabras que llevan a la acción. Son palabras que en sí mismas contienen una acción. Son palabras que dan una orden, a pesar de que no solemos asociar las palabras a las órdenes, pero la dan de un modo reflexivo que a su vez lleva a la autorreflexión. Entonces no es exactamente una orden de carácter unilateral o unívoca, sino que es una orden que produce la historia en una multiplicidad de voces. Bueno, estos soldados van y vienen y he aquí uno. La cuestión de la paz, que por espacio de 2 meses había quedado relegada al olvido, surge ahora a la superficie con decuplicada fuerza. Estamos después de entre febrero del 17 y octubre del 17, donde se da finalmente la toma del Palacio de Invierno. En una sesión del Soviet de Petrogrado, el oficial Duasov, que acababa de llegar del frente, declaró: «Pueden decir aquí lo que quieran, los soldados no combatirán más». Se oyeron exclamaciones. Esto no lo dicen ni los bolcheviques. Pero el oficial, que no era bolchevique, añadió: «No hago más que decir lo que sé y lo que los soldados me han encargado que les transmitiera». Es decir, que no quieren combatir más, acusación que se le hacía a los bolcheviques respecto a retirar las tropas que estaban en el frente a fin de que el soldado se convirtiera en un hombre armado de la revolución. Pero también hay muchos testimonios que los bolcheviques tienen el temor que ese mismo acto se convierta en los soldados de Kerensky o en soldados mencheviques. El ejército estaba disperso y estaba cortado, segmentado y como si una gran transversal se trazara sobre todo el cuerpo militar, que había perdido ya muchas batallas, estaba encerrado entre el barro, la sangre y la revolución en marcha. Por lo tanto, todas las opciones políticas estaban ahí representadas, mencheviques, bolcheviques en especial, pero también los socialistas revolucionarios, que eran de una izquierda campesina anterior, llamada también en décadas anteriores los populistas o los narodniki, que según los momentos son fuertes enemigos de Lenin, y también los constitucionalistas, llamados cadetes por las iniciales del Partido Constitucionalista Ruso, y también las acciones del gobernante de la época, Kerensky, que era un personaje de gran oratoria, especialmente cuando trataba los temas que siempre trata el gran orador, que son el sufrimiento colectivo. Cómo tomar un ejemplo para hacer ver que en ese ejemplo está depositado todo lo que la humanidad puede sentir en un momento específico de la historia. Bueno, es lo mismo que hace Trotsky en este relato. Acá hay voces de mencheviques, bolcheviques, y hay un oficial que dice: «Yo no soy bolchevique». Un soldado sombrío, con un capote impregnado de la suciedad y el hedor de las trincheras, declaró al Soviet de Petrogrado en esos mismos días de septiembre que los soldados necesitaban a todo trance paz, aunque fuera una paz hedionda. Bueno, acá aparece el capote. Esto que parece insignificante ya me lleva a decir que no lo parece tanto si tenemos en cuenta el papel que juegan los capotes. Aparece un capote sucio de barro, aparece un capote que habla, digamos. Aparece un pequeño personaje, sin embargo la historia está en este pequeño personaje que dice, como soldado sombrío, con un capote impregnado de la suciedad y el hedor de las trincheras, y declara al Soviet: «Queremos una paz, aunque fuera una paz hedionda». Estas ásperas palabras del soldado produjeron el estupor del Soviet. ¿Hasta qué extremos había llegado? Los soldados que estaban en el frente no eran unos niños. Comprendían perfectamente que con la carta de guerra que existía, la paz no podía ser más que una paz de violencia. Y para expresar esta concepción suya habían escogido deliberadamente al delegado de las trincheras con la palabra más grosera, capaz de expresar toda la fuerza de su repugnancia por la paz que los Hohenzollern, los gobernantes de Alemania, impondrían. Es decir, una paz que no fue finalmente la que se firmó, aunque estuvo cerca de serlo, que era una paz donde aparecía Alemania triunfadora.
Un poco se estuvo a punto de hacerlo porque, como ustedes ya saben, el tren que traía a Lenin por Alemania tenía un certificado alemán de libre tránsito y eso originó una gran polémica respecto a si Lenin era o no un personaje vinculado al Estado Mayor alemán. Cuestión que salda inmediatamente la revolución y termina aclarándola el modo en que Alemania pierde la guerra, con lo cual los tratados firmados por Rusia, que era ni más ni menos que la cesión de Ucrania a Alemania, quedan sin efecto. De modo que la Revolución Soviética tuvo a su favor también estos episodios imprecisos, nebulosos, y no por trágicos menos casuales de la historia, ¿no? Pero gracias precisamente a esta descarnada apreciación, obligó el soldado a sus oyentes a comprender que no había otro camino que la guerra, que había devanado el alma del ejército, que a toda costa se impondría la paz inmediata. La prensa burguesa acogió con alborozo las palabras del orador de las trincheras, que atribuyó a los bolcheviques. La frase referente a la paz hedionda no salió ya a partir de ese momento del orden del día, como expresión culminante del salvajismo y de la corrupción a que había llegado el pueblo. Bueno, este es un episodio raro, curioso, porque decir paz hedionda tiene múltiples explicaciones, pero lo cierto es que lo que a Trotsky le merece más atención es el hecho que aparece una voz hundida en el fango más obtuso. Por eso, aunque Trotsky no es partidario de una paz que tenga el olor a sangre de las trincheras, es partidario de una paz posible con Alemania. Por eso la fórmula dialéctica, si podemos expresarnos así, de ese momento es, si tomamos las declaraciones de Lenin en Zimmerwald, en 1916, convención de la que ya hablábamos, es convertir la guerra mundial en una guerra de clases o en lucha de clases, y convertir la lucha de clases en una paz firmada con Alemania por separado, y esa paz convertirla en una revolución social bolchevique. De modo que hay aquí estaciones, momentos. Dije dialéctico porque es una palabra que surge fácil, pero acá precisaríamos a alguien con un capote más lleno de barro que la campera mía, que está bastante carente también de limpieza, y que alude un poquitito a ese capote, si queremos decirlo así, para explicar mejor que no son las reglas de la dialéctica lo que están aquí presentes, son más bien las reglas indecisas e imprecisas de lo histórico que dialoga permanentemente entre sí. De modo que lo que vamos a ver es cómo se produce entonces un diálogo entre estos dos libros que, como digo, son portadores del relato más preciso sobre la historia de esos días, porque además fueron sus testigos. Trotsky es un testigo calificado, pero cuando tiene que hablar de él, habla en tercera persona. Es un poco incómodo, porque él es un personaje que podríamos decir está al lado de Lenin. ¿Cuál es la ubicación de Trotsky? Porque Lenin no tiene la última palabra sobre estos acontecimientos. Y hay un problema importantísimo, porque al mismo tiempo en el libro de John Reed se publican comunicados de Lenin firmados por Lenin y Stalin. Son los comunicados que se refieren a la cuestión nacional, que es una cuestión central en la Rusia de los zares, en la Rusia soviética y en la Rusia actual, que está compuesta por muchas nacionalidades después del modo en que se deshizo la Unión Soviética. La Unión Soviética era precisamente lo que venía a restituir la capacidad de las nacionalidades, las múltiples nacionalidades de la Unión Soviética y de las múltiples religiones, sobre todo los musulmanes, de las numerosas nacionalidades grandes y pequeñas de Rusia, que hablan múltiples idiomas también, la cuestión de cómo hacer una unidad de múltiples contradicciones en un país multilingüístico, en un país multicultural y en un país multireligioso, cuestión de la cual se encargaba Stalin. Por eso Stalin después escribe varios pequeños opúsculos, o brochures, como se llamaba en francés, los opúsculos. Esa palabra también existió en Argentina, algo abrochado, ¿no? La brochure.
sobre la cuestión nacional, que hizo un fuerte impacto en la lectura de las izquierdas argentinas. Pero con esto quiero mencionar que Stalin no era un personaje, un tercer personaje menor, tampoco era el segundo personaje después de Stalin, después de Lenin. Tenemos la tendencia de ver que el segundo personaje después de Lenin era Trotsky. Cuando leemos a Trotsky, esa impresión se disipa un poco, porque Lenin es un personaje de Trotsky también. Trotsky es el que escribe, Trotsky es el que relata, Trotsky es el que hace hablar a Lenin, el que pone palabras en Lenin que solo escuchó él. Y cuando habla él, pone en él sus propias palabras. Entonces la acción literaria que hace Trotsky sobre la Revolución Rusa es formidable. Si a esto agregamos su autobiografía, es evidente que estamos ante un panorama de interpretaciones y de relación entre las letras y las armas que tiene un horizonte eximio para analizar cómo a través de la historia se dieron estas relaciones. Y Trotsky es el ámbito, el terreno natural para hacer estas reflexiones. Por lo tanto, con la historia de la Revolución Rusa vamos a seguir la línea de algunos episodios donde está este relato vivo, que es un relato donde podríamos pensar que la tesis central de Trotsky, que es la ley de desarrollo desigual y combinado, lo llama ley. En realidad yo sacaría la palabra ley. Ese es un trabajo de Trotsky muy conocido, que escribe también en la... no recuerdo ahora, también Tarea para el Hogar, en qué año escribe Trotsky, La Revolución Permanente, que es un libro de cabecera, el libro de cabecera de todas las tradiciones trotskistas. Esa ley es una fuerte intuición de Trotsky respecto a lo que es la dialéctica. Trotsky sustituye la idea de dialéctica por algo más complejo aún, por una dialéctica que no es la dialéctica del concepto de Hegel, un concepto que se rebate a sí mismo permanentemente hacia posiciones cada vez más encumbradas y abstractas, ni la dialéctica de Marx, que es una dialéctica de fuerzas productivas, relaciones de producción, como Marx quiso, más materialista, aunque no es en su escritura, porque la escritura de Marx tiene aspectos dialécticos mucho más propicios de la gran literatura dialéctica, que es la dialéctica, que es su teoría de la historia. En Trotsky hay un elemento más, que es la postulación de un momento de atraso combinado con el momento de modernidad, de presente de los pueblos que viven la vida industrial, urbana, ciudadana. Es decir, la polaridad que establece es, en el prólogo mismo de la Revolución Permanente, entre India e Inglaterra. No es la misma que había establecido Marx cuando había hablado de la India de una manera más unilateral. Para Marx la India iba a ser un país donde fuese posible la revolución si se desarrollase. Por eso había que aceptar ahí la introducción del ferrocarril y de todas las maneras en que el capitalismo expresaba sus tecnologías. Recién entonces, con ese desarrollo, iba a poderse pensar en una revolución en la India. Si bien Marx cambió muchas veces su opinión al respecto del grado de desarrollo económico para darle paso a la fuerza moral de una revolución, sobre todo en Rusia, donde su opinión es muy diferente a la de la India. En Rusia, la fuerte influencia que ejercen sobre los populistas rusos lo obliga a cambiar la opinión respecto a si fuera necesario un grado de desarrollo del capitalismo a partir del cual recién se pudiera pensar en otra cosa. Los populistas, como afirmaban lo contrario, que ya estaba dado en el pueblo ruso por la mera existencia de la propiedad comunal de la tierra, un síntoma válido de revolución, entonces Marx se siente tentado a aceptar esa tesis sacándole el carácter eurocentrista que tenía el marxismo. Pero lo que quería subrayar de Trotsky es que hay en esta combinación entre India e Inglaterra ninguna de las características que le da Marx a esa misma relación. En Trotsky es una relación necesaria de lo atrasado con lo moderno. Por lo tanto, el hecho que significase el punto de largada, la chispa, el campanazo, son todas expresiones que se ha usado en esa época. El momento culminante, que no se puede prever. Todo este libro es un libro donde la revolución
no está, voy a emplear una frase argentina para decirlo, de un gran dirigente político y social argentino, no está trazada con escuadra y tiralíneas. Este gran dirigente se llamaba John William Cook. Acá en este libro es una demostración de esa frase. No hay nada en la dialéctica que esté prefigurado con anterioridad. Son un conjunto de puntos, como si fueran píxeles, como así llamamos hoy a los pequeños puntitos de una pantalla que forman una imagen, que hay que analizar uno por uno y descubriríamos que uno está más atrasado que el otro. Y ese atraso es fascinante. Ese atraso origina una luz en las tinieblas. Ese atraso es el complemento del desarrollo. Por lo tanto, donde se produce lo revolucionario por excelencia es en esa relación entre lo moderno y lo atrasado. No es en lo atrasado que será moderno alguna vez, ni en lo moderno que salta sus amarras y bajo su ejemplo lo atrasado comienza a desarrollarse. Eso es la génesis del desarrollismo latinoamericano, del frondicismo y demás, que toma un poco esta discusión soviética también. Los asesores de Frondizi habían pasado por esta misma discusión cuando formaban parte de la izquierda argentina. Por eso es una discusión vital en todo el mundo. El trotskismo lo que hace es con esta ley, por eso no sé llamar ley a esta percepción del atraso, a esta percepción de lo que aún no se ha desarrollado, a esta percepción de lo que está en el momento previo, en el momento donde hay que intuir lo que es, en el momento donde no se nos dice qué rostro va a aparecer de ese murmullo secreto que tiene la historia, de ese lugar donde hay que respetar a las vacas que pasan por la calle y el tránsito debe detenerse, la India, donde la gente puede no alimentarse porque declara la sacralidad de un animal. Entonces eso para Trotsky tiene una fascinación. Para Marx habría que evitarlo, para Trotsky tiene una fascinación y por eso se explica todo este libro, Literatura y Revolución. Acá los que saben de televisión dicen que la cámara toma el libro. Perdón para hacer este chiste, ¿no? Y de paso le hacemos publicidad a la editora. ¿Quién dijo que esto no es televisión comercial también? Entonces, ahí la fascinación de Trotsky por la literatura rusa no revolucionaria es el motivo de este libro. Entonces ahí tenemos una lección enorme respecto a qué es introducir un cambio en las cosas. Los que hablan de cambiar no saben de qué se trata, no tienen la menor idea de lo que es un cambio, son analfabetos de lo mismo que creen saber. Esa es una realidad evidente. Lo que cambia en la historia es aquello que supone el gesto de ir a buscar en el pasado una gran explicación. Por eso Trotsky en este libro dice no estar de acuerdo con ninguno de los literatos que estaban girando alrededor de la sacralidad del pueblo ruso, que políticamente eran adversos a la revolución, y sin embargo algo latía, estaban las almas muertas ahí, por eso estaba Gogol. Y por eso la escena del capote me pareció a mí que la podía traer acá, porque no me parece indiferente a Trotsky ver que los capotes estaban en estado también, como Marx hace hablar a las mesas que van al mercado, en nombre de su fetichismo, Trotsky hace hablar a los capotes de la guerra. Por eso cuando uno dice soy trotskista, tiene que saber también que Trotsky es esto, que Trotsky es un gran análisis de la historia que lleva a profundidades inusitadas el análisis del presente. Y por eso me siento un poco autorizado para decir que no habría tal ley. Hay siempre en todo punto intenso de la historia una conjunción dramática entre lo que está más avanzado y lo que está menos avanzado o más desplegado en todas sus fuerzas. Y hay que situarse en un punto desde el cual dialogar con esa tensión. Me da la impresión que eso lo acerca más a las teorías latinoamericanas del pensamiento sobre la justicia que merecen nuestros pueblos. Por ejemplo, tengo la impresión que García Linera piensa más sobre estas bases, sobre esta tensión. Tengo esa impresión personal. Pero para no apartarnos demasiado, veamos otras grandes descripciones de Trotsky. Un tema interesante es cómo hace hablar a Lenin y cómo juzga Trotsky el libro central de Lenin, o el que Trotsky le hace decir a Lenin que es su libro central, El Estado y la Revolución. Porque este es un libro que habla de otros libros. La Revolución se hizo con sangre y con libros, con capotes y con libros, ¿no?
¿Cuál es el libro más importante de Lenin? Ya dije acá que a mí no me gustaba Materialismo y Empiriocriticismo. Es el Lenin que se tira filósofo. Yo creo ahí no va. El Lenin que sigue día a día cómo va la correlación de fuerza, ese es el gran Lenin. La correlación de fuerza va y viene. Está como en una sala de máquinas, en un transatlántico donde como a bordo de la Karasoda Potemkin, donde giran las manivelas en medio de la tempestad. Y algo sabe cómo manejarlo, pero no sabe del todo. O sabe mucho, pero cambian continuamente las fuerzas marítimas, el viento, el estado de ánimo de la tripulación, etc. De modo que hay que pensar en medio de la tempestad cómo se sitúan las fuerzas contrapuestas. Por eso ese Lenin, que lo describe un poco más parecido a Trotsky, es el que interesa. Solo que en Lenin hay estrategia, táctica, lectura de Clausewitz, inspiración en Napoleón, como ahora vamos a ver. Lenin cree suponer que su libro más importante es El Estado y la Revolución. A mi juicio, lo más importante que escribió es A qué herencia renunciamos, es de 1900 y es su refutación al populismo, hecha con todo cuidado, dado que su hermano había formado parte de las filas del populismo ruso, que no es cualquier populismo, no tiene nada que ver con lo que aquí llamamos populismo. Es el populismo que tradujo a Marx al ruso. Es decir, la primera traducción fuera del idioma alemán, hecha ya en 1860 y tantos. Para más datos, un tal Danielson fue el que lo tradujo, y eso es lo que hace que Marx avisore con atención todos los asuntos vinculados a Rusia. Es el populismo, digamos, que toma como sujeto cultural y lingüístico y económico al gran campesinado ruso. Viene de la palabra narod, que como ya dije, facilita la interpretación. Narod quiere decir simultáneamente nación y pueblo, ¿no? Acá, esto ya lo dije, pero a fuer de pedagogo lo vuelvo a decir. La expresión acá es con un guión, lo cual fuerza un poco la voz. Pueblo-nación, nacional-populismo, nacional-popular. Ese guión tiene un lado perturbador. Hablar con guiones, si uno habla, el guión se pierde. Si uno escribe, el guión altera un poco la lectura, porque no tiene la fuerza dramática que tiene la palabra en ruso, narodniki. Y después de ahí, muchas derivaciones, ¿no? Y después hay muchas derivaciones políticas también, que después, si tenemos tiempo, vamos a relatar. Lenin piensa, según Trotsky, y Trotsky pone estas preguntas, por eso la palabra de Lenin la obtenemos vía Trotsky. No podrán servir los obreros del aparato del Estado, pero no se trata en absoluto, enseña Lenin, de apoderarse de la vieja máquina para las nuevas tareas. Esto es una utopía reaccionaria. La selección de los hombres en el viejo aparato, su educación, sus relaciones recíprocas, todo eso contradice las tareas históricas del proletariado. Al conquistar el poder, no se trata de reeducar el viejo aparato, sino de demolerlo completamente. ¿Con qué reemplazarlo? Con los soviets, dirigiendo las masas revolucionarias. De órganos de la insurrección se convertirán en órganos del nuevo régimen estatal. Este es el núcleo de la revolución. Trotsky lo resume en pocas líneas y este es el estadio de la revolución. Es el ejemplo de la comuna, donde Marx, estudiándola, dice que no se tenía que tomar el Estado y darlo vuelta y usarlo para otros fines, como en general se dice de todo el aparato científico-tecnológico, pero no es lo que define el mundo en este momento. Incluso no es lo que definirá el pensamiento de Trotsky durante la guerra, donde postula que el aparato técnico-militar de los oficiales del zar, con su saber técnico-militar, debía ser empleado en dirección contraria a la que hasta entonces defendían. Por eso también la cuestión técnica en Trotsky tiene tanta complejidad. Incluso elaborará una utopía de felicidad tecnológica para toda la humanidad, que es su lado, a mi juicio, más discutible. Cuando describe el reloj del Kremlin, que tocaba a ciertas horas la marcha Gloria al zar, Dios salve al zar, un relojero bolchevique, dice, esto en su autobiografía, se las ingenia para que el aparato toque la Internacional. De modo que reciben a los delegados de la Tercera Internacional con el gran carrillón del zar
tocando la Internacional en plena Plaza Roja. Ese es un gran relato también. Hay que decir que la Internacional es una marcha de la Comuna de París. De ahí otro vínculo importante. La Comuna de París interrumpe la Revolución Francesa. Hoy decimos que la Revolución Francesa no tuvo demasiados cortes, pero si hubiera prosperado la Comuna de París, la Revolución Francesa se hubiera fusionado con un régimen comunal de otra índole. Estamos pensando en un tipo de historia que algunos podrían llamar contrafáctica, ¿sí? En contra de cómo sucedieron los hechos. Pensar siempre tiene algo de inutilidad, y sobre todo si se refiere a asuntos históricos. Por eso recuerdo que la escribió un comunero de París, la Internacional, que la traducción argentina es arriba los pobres del mundo. ¿Alguno de acá me puede ayudar? Arriba los esclavos sin pan. De pie los esclavos sin pan, que en su versión francesa es muy diferente, ahora tampoco la recuerdo, porque es un poco traducible al castellano, la inflexión que es casi diría más literaria que la traducción española o castellana o argentina. Pero evidentemente es una marcha de las que podemos considerar electrizantes. Hay una gran narración de Reed, que espero hoy poder leerlas, cuando todo el Instituto Smolny, que ya sabemos que es el doble poder, era el Palacio de Invierno, y a poca distancia de ahí, en las afueras de Leningrado, Petrogrado en la época, Leningrado después, y por los raros caprichos de la historia, San Petersburgo de nuevo hoy. Bueno, a pocos kilómetros es Smolny, las afueras de Petrogrado, o San Petersburgo, que es lo mismo. Pedro, Santo, Petrogrado, Petersburgo, la ciudad de Pedro, que fue uno de los grandes zares europeizantes. Bueno, ahí de repente se detiene todo cuando se canta la marcha en la traducción rusa. Es la marcha que habían cantado miles y miles de hombres y mujeres en todo el mundo. Y que me permito decir que hoy se sigue cantando. Quizás sean menos, quizás sean pocos, pero de algún modo recorre prácticamente un siglo y medio de historia de la humanidad, esa marcha, ¿no? Hecha por no es anónimo, no recuerdo el nombre, incluso hubo una disputa por la música, que la escribieron dos hermanos y finalmente cuando vieron que la marcha prosperaba, no es que quisieron comercializarla, obviamente, pero uno disputa con el otro quién hizo realmente la música, ¿no? En fin, es como disputar quién hizo la música del himno nacional argentino, que hay una disputa. Fue Parera, pero con tantos arreglos que después Parera volvió a la Argentina por un español a cobrar derechos de autor, y creo que podemos hacer la denuncia acá de corrupción. Nunca se le han pagado los derechos de autor a Blas Parera. Desde 1813 en adelante debemos derechos de autor. ¿No merece una denuncia en regla esto? No será en este programa de televisión. Bueno, es Lenin hablando, Trotsky resumiendo el estado y la revolución. El libro tuvo pocos lectores en el torbellino de la revolución. Esto nos interesa, porque ¿quién leía ese libro? Es de 1917, terminado unos meses antes. Además, solo sería editado después de la insurrección. Lenin estudia el problema del Estado en primer término para elaborar su propia convicción íntima y seguidamente para el futuro. La conservación de la herencia ideológica era una de sus preocupaciones principales. En julio le escribe a Kamenev: entre nosotros, si me cepillan, y Trotsky agrega, es una fórmula coloquial que tiene Lenin para decir que si lo ponen fuera de combate, ¿no? Si me cepillan, le ruego que publique mi cuaderno El marxismo y el Estado, llamado así en ese momento, que ha quedado en vía muerta en Estocolmo. Es una carpeta azul atada. He recogido todas las citas de Marx y Engels, así como las de Kautsky contra Pankow, un socialdemócrata holandés. Hay bastantes notas y observaciones para darle forma. Creo que en 8 días de trabajo se podría publicar. Pienso que es importante, pues Plejánov y Kautsky no han sido los únicos en embrollar la cuestión. Una condición, todo esto absolutamente entre nosotros. Es decir, es un libro que da a corregir y a armar a otra persona, a Kamenev, una de las figuras centrales de la revolución. Esto nos ilustra también sobre lo que es un libro. Los libros se hacen así. Lenin hace libros de su propia pluma,
y sus notas, que muchas de ellas están tomadas en el tren que lo trae a la estación Finlandia, así se llama la terminal del ferrocarril que pasaba por Finlandia, en Petrogrado, que es lo que se llamarán posteriormente tesis de abril, que también pasan a la historia como una gran orden de insurrección, que son también de 1917. Escritura rápida sobre al compás del modo en que se mueve un vagón de ferrocarril, ¿no? Pero mientras aguardaba recibir un golpe por la espalda, Lenin se preparaba a dar uno a pecho descubierto, mientras que, leyendo los periódicos, enviando instrucciones, ponía en orden el precioso cuaderno recibido de Estocolmo, la vida continuaba su curso. Se acercaba la hora en que el problema del Estado debía ser resuelto prácticamente. Y en algún momento dirá Lenin, mejor que escribir sobre el Estado es desarrollar acciones que permitan deshacerlo para construir otra forma de gobierno, los soviets. Bueno, eso también me permite hacer una observación para que pensemos. En realidad es algo que no autoriza a decir claramente todas estas escrituras. Mejor que escribir es hacer las cosas. En realidad no parece que se puedan hacer cosas sin escribirlas. Esa continuidad casi absoluta que hay entre el Estado y la revolución y el modo en que se tratará la cuestión del Estado en estos tumultuosos acontecimientos de 1917, no podemos decir que no sea algo muy interesante la superposición de un libro con los hechos. No es mejor los hechos que un libro. Lo que es mejor es que haya esa tensión entre libros y hechos. Eso es lo que me parece interesante. Quizás en esta frase de Lenin se encuentra cierto empirismo que él mismo descartaba para su obra, que las sucesiones de legiones de lectores de ese libro casi siempre tuvieron la tentación de seguirla al pie de la letra. Y al pie de la letra era decir, no, entonces mejor, ya que está escrito ese libro, mejor que leerlo o mejor que escribir es hacer las cosas. No me parece que sea así, ni me parece que las personas que pensaron así hayan procedido así. Por eso sería mejor admitir, aunque exija un esfuerzo conceptual esto, que las grandes escrituras van junto a los grandes sucesos, a los grandes hechos, y unas y otras se precisan mutuamente. Otras palabras de Lenin que toma Trotsky, quizás nos fusilen a todos. Y ahora pensaba, los conciliadores no nos dejarán conquistar la mayoría en los soviets. O sea, está en la incerteza de los acontecimientos. El Lenin que pinta Trotsky está en el torbellino del Instituto Smolny. No hay nadie más pusilánime que yo, diría Lenin, entre comillas Trotsky, cuando elaboro un plan de guerra. Escribía Napoleón al general Berthier. Yo mismo exagero todos los peligros y catástrofes posibles, pero cuando tomo una decisión olvido todo excepto lo que pueda conducir a la victoria. Es el más timorato y al mismo tiempo es el más decidido una vez que decide el plan de acción. Bueno, pero hay una cita de Napoleón también. Esto nos demuestra qué grado de inscripción en el conjunto de la historia contemporánea tiene la Revolución Rusa. No la podemos descartar ni aún hoy. No la podemos descartar y recortar como una figurita de los cuadernos escolares, ponerle un poco de brillantina y ponerlo en el lugar de nuestro cuaderno de primer grado o superior, o cuando cursé yo se llamaba primer grado inferior y primer grado superior, y ponerle una página que diga 1917 Revolución Rusa. No es una figurita esmaltada, son acontecimientos vivos que en este centenario se pueden recordar de una manera o de otra, pero en realidad no dejan hasta hoy silenciosamente de determinar las acciones de miles y miles de personas en el mundo. La definición de Trotsky de lo que estaba en juego. Hay disensiones de todo tipo, políticas y militares, porque, como digo, los políticos están en Smolny, pero están los mensajeros militares que obedecen a al espectro político, diríamos hoy, que se manifiesta en toda Rusia en esos 3 candentes meses de febrero a octubre, 3, 5. Bueno, soy buen computador de meses. Febrero, marzo, abril, marzo, junio. 8 meses. Bueno, son 8 meses de fuerte intensidad, por lo tanto, relatar 8 meses cuando hay personas que hacen la historia de la humanidad, desde el primer dinosaurio de hace 60 millones de años hasta el cambio de hoy.
Bueno, eso se puede leer en Clarín. La historia universal de Clarín puede ser 60 millones de años en fascículos. Acá es una medida interesante que Lenin la dice al pasar en algún momento. Todos estos acontecimientos valen 10 años de normalidad. Están comprimidos en estos 8 meses. Y al revés podríamos decir, si 8 meses intensos valen 10 años de normalidad, 10 años, ¿cómo sería al revés? Acá me pierdo, no, soy malo para los trocadillos, pero también lo dice Lenin. O sea, un año intenso equivale a 10 años de tranquilidad. Y 10 años intensos podrían equivaler... ¿Qué problema sería entonces? 10 años intensos, a 8 meses de normalidad. A 8 meses de normalidad. Eso es algo muy bien resuelto matemáticamente. Pero si eso es algún tipo de... Esto sería al revés, si alguien vive continuamente en esa agitación, pero es una frase absurda, la resolviste matemáticamente muy bien. Son los trocadillos a los que era tan afecto Marx, porque su escritura tiene ese ritmo paradojal, con el eco dialéctico, pero creo que Lenin nunca lo inventó, acabo de inventarme un Lenin yo entonces, porque no tiene sentido eso que acabas de decir. Es decir, no tiene sentido lo que yo juzgué y vos interpretaste bien. La frase es... Pero, o sea, yo quiero contextualizar, entonces fueron 8 meses intensos. Sí, que equivalen a 10 años de tranquilidad. ¿Fue lo que vino después o está haciendo un paralelo entre los 8 meses intensos? No, estoy no haciendo... Y los 10 años estoy hablando... No sé, me perdí ahí. No, es una simple frase... Ya que estamos jugando, digo, ¿no? El Mundial en Rusia, habría que ver si una punta de estas no dejamos establecidas, porque habría que ver si los próximos 8 meses son intensos y después nos vienen 10 años de tranquilidad. Es que esa frase tiene cierta... Porque pensando, ¿no? Digo, desde el 1 de agosto con Santiago, me parece que por lo menos acá en la universidad se vivió un momento... No, pues, tenés razón, porque esa frase es una frase común, y yo hice mal en querer dar la vuelta, porque uno percibe que estamos viviendo hoy momentos de fuerte intensidad. Todos los días sucede algo, y por lo tanto hay una exigencia de tener una comprensión general de los hechos sin que desaparezcan en su peculiaridad, digamos. Te lo pongo con un ejemplo de la tesis de Trotsky de la revolución permanente. En un momento de la discusión con Stalin, dice, hay una revolución soviética que se expandirá por el mundo, no antes de consolidar el socialismo en una nación. No, esa es la discusión. Pero cuando se hagan otras naciones, cada una tendrá su singularidad, su particularidad. Dicho con otras palabras, es como la Revolución Rusa repercute en Buenos Aires y en tantos otros países. Por ejemplo, José Ingenieros, en la Argentina, escribió algo muy parecido, saludando a la Revolución Rusa, diciendo, la Argentina va a pasar algo parecido con su singularidad. Y tanto es así que, como ya dije, le ofrece a Irigoyen un plan educativo inspirado en Sarmiento y en Lunácharsky, que es el ministro de Educación de Lenin, con el cual, entre paréntesis, tiene muchas diferencias. Esa idea de singularidad, Trotsky la combate porque dice, no hay algo general que tenga una singularidad como una verruga del rostro, porque eso sería una mera aplicación de una ley general que nunca ocurre así. La ley de desarrollo desigual y combinado es justamente algo que parte siempre de la singularidad. Lo que importa es esa singularidad que puede ser distinta en cada país, atrasado o no atrasado, pero no es una mera deducción de lo general. Entonces destruye la idea de que lo singular proviene de una deducción correcta en el momento oportuno de lo general, que eso sería una suerte de matemáticas sociales a la que estaba aplicado Stalin. Lo que hace es colocar en un punto singular, en una singularidad muy dramáticamente concebida, todo un desarrollo histórico, tanto lo más atrasado como lo más adelantado. Y ahí tenemos que cada día es dramático en la idea de Trotsky. Cada singularidad
es el punto de partida real. Por lo tanto, no es una mera deducción geométrica de una generalidad que ya está establecida y hay que esperar varios cálculos posibles para deducir después lo que le toca a cada país. Ingenieros, que estaba atento a la revolución de una manera más positivista, por decir una palabra que quizás le hace cierta injusticia a ingenieros, pero si lo era de una manera también singular, de modo que es de los tantos argentinos que sin pertenecer al Partido Comunista, que se fundaría en ese año, y sí al Partido Socialista, pero con muchas diferencias, que recibe la Revolución Rusa con alborozo. El otro es Borges, que escribe unos unos poemas llamados salmos o himnos rojos, que son interesantes, incluso rima una palabra con Kremlin, pero tenía 19 años, muy pronto los olvidará, aunque los menciona en los reportajes, ¿no? Algunos se rescataron de una depuración que hizo el propio Borges de su propia obra, pero con esto estamos diciendo algo. Fue un acontecimiento de características tan vinculadas a un gran vendaval de la historia, para emplear nuevamente una metáfora tempestuosa, o una metáfora climática, que también le interesó al joven Borges, ¿no? No había cómo no interesarse por la fundación de un mundo nuevo, la creación de otro tiempo, el lugar donde ocurría un hecho de los llamados fundacionales, ¿no? Esta lucha a la que me refería antes es una lucha que Trotsky define de la siguiente manera. Todavía estamos en Smolny. Smolny es un gran teatro, debe haber muchas obras de teatro, porque este es un libro teatral. Alguien habla, el otro le responde, y sigue la respuesta hasta que se agota el tema y vuelve nuevamente el primero a hablar, pero después la acción paralelamente sucede en el Palacio de Invierno, en las calles. Las dos observaciones comunes entre John Reed y Trotsky es que la vida cotidiana sigue su curso. Los tranvías siguen funcionando, siguen las colas en las panaderías. Eso también son dos observaciones comunes que marcan la idea de que un gran acontecimiento histórico puede entrar en las vidas cotidianas de mil maneras. El propio zar lleva un diario durante febrero del 17 y creo que dice en la fecha de la caída de su gobierno, hace una observación respecto a cómo está la pesca en el río Neva y demás. Es decir, hay una disparidad permanente de las conciencias y al mismo tiempo no dejamos de pertenecer a un esquema de conciencia colectiva que en cada caso habrá que ver en su disparidad, en su profunda heterogeneidad. Si no, no vale decir conciencia colectiva o contrato social si no vemos las disparidades de cada conciencia que lo compone o de cada sujeto. Bueno, les leo este pequeño párrafo. Disensiones, más vivas todavía, comenzaron de nuevo. Miliutin consideraba que no estábamos preparados para dar el primer golpe, pero otra perspectiva surge. Imaginen una obra de teatro, alguien representa a Miliutin. ¿Quién era este Miliutin? Son todos fantasmas que acuden a nuestro presente. Está lleno de personas que no sabemos qué pasó, qué pasará después que lo leamos, olvidaremos este nombre. Habrá sido alguien que después fue juzgado por Stalin. Está lleno de personajes. Pues Miliutin dice, no están dadas las condiciones. En pequeño es la historia argentina. ¿Quién no dijo alguna vez? De 1810 en adelante uno dijo, no están las condiciones maduras, y otro dijo que sí. Todo es más pequeño. Esto es algo que conocemos bien, porque no son lenguajes tan ajenos a los que empleamos cuando estudiamos la historia argentina. Sin embargo, ocurren en un teatro mundi, digamos, de características excepcionales. Crece y cada vez más está cerca. Debemos estar preparados para este choque. Pero esta perspectiva es diferente de la de una insurrección. Miliutin adoptaba una posición defensiva que preconizaba más abiertamente Zinoviev y Kamenev. Chotman, viejo obrero de Petrogrado, que había vivido toda la historia del partido, afirmaba que en la conferencia de la ciudad y en el comité de Petrogrado y en la organización militar, el estado de ánimo era mucho menos combativo que en el comité central. No podemos avanzar aún, pero hemos de prepararnos. Lenin atacaba a Miliutin y a Chotman por su apreciación pesimista de la relación de fuerza. Y otra vez, entre comillas, debe ser una frase de Lenin. No se trata de una lucha contra el ejército, sino de una lucha de una parte del ejército contra otra. Los hechos demuestran que estamos en superioridad con respecto al enemigo. ¿Por qué no puede empezar entonces el Comité Central?
Bueno, esto es una frase también de mucha familiaridad, es una división dentro del ejército ruso y de la marina rusa. Están el almirantazgo y están la principal flota del zar, que es la flota del Báltico, toda sublevada, y su principal acorazado, además el Aurora, que como dije, hace esos disparos preventivos que pasan rozando el Palacio de Invierno, que son concluyentes. Incluso Trotsky o John Reed, no me acuerdo quién de los dos, dice que algunos no tenían más que explosivos, es decir, producían en su estruendo un efecto mayor que si pudieran destruir el Palacio de Invierno. Nadie quiso destruirlo. Después vamos a ver cómo cuentan cada uno la idea de saqueo cuando entran las tropas de la Guardia Roja, que es diferente al ejército. Por eso hay también un pespunte de rivalidad entre la Guardia Roja, que son las fuerzas militares del Comité Central del Partido Bolchevique, y el ejército, que son campesinos y obreros, vestidos con el capote. Entonces, qué interesante que no es una lucha contra, como dice Lenin, y entrecomillado por Trotsky, no se trata de una lucha contra el ejército, sino de una lucha de una parte del ejército contra otra parte del ejército. Bueno, dejo acá este libro para abrir ahora un comentario pertinente de John Reed. Esta edición que tengo yo tiene como traducción Los 10 días que estremecieron al mundo, de Editorial Marea, con un acervo fotográfico medio obvio, pero interesante. Aquí vamos a ver cómo procede el ejército, vinculado como en la Comuna de París, a la elección de los oficiales, o al hecho de que los oficiales, que lo fueron durante la vida del ejército zarista, siguen siéndolo, pero bajo controles políticos muy específicos. Bueno, mientras encuentro la cita, hay interesantes observaciones sobre las telefonistas. Las telefonistas son un cuerpo femenino de mucha importancia y son o mencheviques o aliadas al gremio de las telefonistas o aliadas al gobierno de Kerensky. Eso es muy importante porque casi todas las operaciones de Smolny se dirigen a tomar la central telefónica. Y al mismo tiempo el cuidado que tiene el Guardia Rojo con el batallón femenino que está en el Palacio de Invierno. Son cosas que hoy nos importarían más que en otro momento, solo que también interesan a Trotsky y a John Reed, que ambos lo relatan en relación a que todos los cálculos hacia la entrada del palacio, que está defendido por los Junkers, expresión alemana que quiere decir un joven militar vinculado a la clase terrateniente. También en Rusia significa eso, y son los jóvenes oficiales de las escuelas de cadetes del ejército del zar, que son las últimas tropas que quedan del viejo orden ruso, que defienden el Palacio de Invierno y que después deponen rápidamente las armas, incluido un batallón femenino que está dentro de las habitaciones. Ahí entra la Guardia Roja. Esa entrada es relatada de modo diferente en Reed y en Trotsky, porque está el problema del saqueo en medio. Y la pintura de cómo entra la Guardia Roja al lugar donde poco antes estaba reunido el gabinete de Kerensky también interesa, pues como digo, es el minuto específico, es el lugar donde se da con una precisión milimétrica, pero inesperada, como un tiempo no basado en continuidades previsibles, sino un tiempo inesperado que produce un corte imprevisto y hace o se nos presenta ante nosotros bajo la asombrosa máscara de ser como un tiempo eterno y sin embargo en un momento único, que es cuando entran al último aposento donde estaba reunido el gabinete y entran sargentos de la Guardia Roja. No entra Lenin, no entra Trotsky, entra una brigada de sargentos y de soldados hambrientos. En fin, de ahí el problema de la bodega del Palacio de Invierno, que también merece varias páginas que ahora vamos a ver, ¿no? Les decía respecto a la disciplina militar. John Reed la describe de este modo, porque si es una revolución, llamaríamos revolución
a una pérdida del sentido del orden cotidiano anterior, sin que deje de producirse otra cotidianeidad. Pero esta otra cotidianeidad tiene todas las marcas de una excepcionalidad también, o sea, es una cotidianeidad excepcional. Los coroneles siguen siendo coroneles, pero ocurre la siguiente escena. El capitán Gerlov indicó: en cumplimiento de la orden hemos ocupado posiciones a lo largo de la carretera. Karsavin me relevó a las 5. En ese momento se abrió la puerta y entraron en el comedor el presidente del comité regimental y un soldado. Se unieron al grupo que rodeaba al coronel y se inclinaron sobre el mapa. Disculpe, pues es un diálogo que tomé comenzado, pero no es lo que más nos interesaba. Perfecto, dijo el coronel. Los cosacos han retrocedido. Otra de las fuerzas centrales que sostienen a Kerenski son los cosacos, un viejísimo pueblo que ocupa una frontera de Ucrania, si no me equivoco. Hay muchas personas en la Argentina de apellido Cossack. Bueno, provienen de un pueblo milenario. Es un pueblo guerrero, además. Es un pueblo de una alta cultura. Y es un pueblo además vinculado tradicionalmente a un sector de las armas del zar, y que en ese momento está vinculado a la defensa del Palacio de Invierno, y que durante bastante tiempo también es la preocupación central de los guardias rojos, ¿no? Perfecto, dijo el coronel. Los cosacos han retrocedido en nuestro sector 10 kilómetros. Yo no considero necesario adelantar posiciones. Señores, esta noche mantendrán ustedes la línea fortificando las posiciones mediante... Punto suspensivo. Perdone, interrumpió el presidente del comité regimental. Lo que vulgarmente llamaríamos con una expresión que no gusta, pues podría ser la traducción vulgar de esto, que sería el comisario político, otro militar, de inferior graduación. Perdone, interrumpió el presidente del comité regional. Tenemos la orden de avanzar lo más rápidamente posible y prepararnos para entrar en combate por la mañana con los cosacos al norte de Gatchina. Hay que derrotarlos definitivamente. Tenga la amabilidad de dar las órdenes correspondientes, dice alguien de inferior graduación que el coronel. Imaginemos capotes también aquí, ¿no? No hay estas grandes escenas sin capotes. Se hizo un corto silencio. El coronel volvió de nuevo al mapa. Está bien, dijo con voz distinta. Stefan Gregorievich, tenga la bondad, y trazando rápidamente sobre el mapa una línea con lápiz azul, dio varias órdenes que un suboficial anotó taquigráficamente. La taquigrafía es fundamental en ese momento. A continuación, el suboficial salió y volvió a los 10 minutos con la orden lista pasada a máquina en 2 ejemplares. El presidente del comité tomó la copia de la orden y la comparó con el mapa. Todo está bien, dijo levantándose. Dobló la copia y se la metió en el bolsillo. Luego firmó el primer ejemplar. Le puso el sello redondo que sacó del bolsillo. John Reed dice: esta revolución no se hace sin sellos, sin matasellos, por el respeto que el pueblo ruso tiene del sello, ¿no? Cuando deja de funcionar la administración del zar, no saben qué hacer. No saben cómo... Los grandes libros de contabilidad del Banco de Moscú, el Banco de Petrogrado, no hay contables en la revolución. Y todos los empleados están de huelga, ¿no? Los empleados son como el empleado del capote de Gaulle, ¿no? Son los empleados del enorme aparato administrativo del zar. Hay uno de los problemas graves de la revolución. Bueno, pero estamos en este diálogo tenso que hay entre un coronel y un comisario político de inferior graduación militar que el coronel. Este comisario político compara la orden con el mapa donde el coronel trazó la línea azul. Y todo está bien, dijo levantándose. Dobló la copia, se la metió en el bolsillo. Luego firmó el primer ejemplar. Puso un sello redondo que sacó del bolsillo y entregó la orden firmada al coronel. Es decir, el coronel daba una orden que tenía que levantar porque otro daría la orden. Y John Reed termina opinando, ¿no? Es un libro de opiniones. He aquí donde estaba la revolución. Estaba la revolución en ese trastocamiento que no es fácil ver, pero que es la tensión de cualquier oficina pública también. Es la pregunta de lo movedizo que es el poder, cualquier poder. Hay un rango de formalidades en el poder, los sellos y demás, y a veces no coincide la posesión del sello con la posesión del don, que podríamos decir la orden, que es aquel que la da basada en una autoridad
que sin ser misteriosa no tiene un origen claro, es una mezcla de respeto, temor, admiración, historia, trayectoria, fama, sacrificio. Es algo, si decimos don, que no resiste definiciones fáciles, porque es lo que se da a cambio de nada, pero esa nada es algo precisamente que llamamos poder. Es decir, esa nada es lo que hace actuar a las personas sintiéndose libres. Yo quisiera hacer una alusión a esto de los sellos, ¿no? Porque y el valor que tienen como marca personal, ¿no? De autoridad. Y no sé si yo lo llamo dentro de lo que se puede entender un don, sino dentro de lo que es la construcción de la autoridad a través de la veracidad de la palabra. Y tengo que mencionar que me parece que viene a cuenta, porque cuando se habla de revolución se habla de un consenso entre cierto sector de la población. Y el sello y su importancia, hay una historia en la Biblia que es el ayuno que hace Esther cuando se entera que al pueblo judío lo iban a matar, y llama ayuno de una semana, y resulta que la orden ya estaba dada, ya había un sello ahí para que se elimine al pueblo judío, y ella hace un ayuno de una semana con todo su pueblo, y se termina dando vuelta a eso y logra revocar el sello que era irrevocable, y quienes habían sido los conspiradores terminan ellos mismos ahorcados. Entonces pienso qué bueno que, o sea, como estoy con ese tema también, digo, se me vienen estas asociaciones que uno puede hacer con estos y hacer la similitud entre los 8 meses de intensidad y los 10 años de paz, ¿no? Esa forma que uno tiene de entender la dialéctica a veces, ¿no? Y decir, cuando se trata la Biblia como un libro profético y hay un testimonio de cierta veracidad, ¿no? Que está dada por el sello y por el testimonio que se da, si uno agarra los libros y lee la historia de Esther, es un testimonio. Digo, qué bueno sería, ¿no? En este momento donde hay una posibilidad de revolución, llamar a la intelectualidad a los 10 años, 10 años de ayuno, no, a los 7 días de ayuno, ¿no? A los mismos que convocó Esther. Coincido que sería muy interesante lo que vos decís. Para revocar los sellos, ¿no? Porque a veces hay mandatos y hay cosas que vienen también tejidas desde cierta espiritualidad, que no se socavan, sino es con la misma agua con agua y fuego con fuego. Es como viene a ser medio así. Bueno, muy bien. Bueno, nada, esa alusión a los sellos, nada más. No, es una alusión muy interesante. Yo tengo la penosa tarea de recordarte que estamos en una especie de clase, un encuentro. Sí, perdón. ¿Cómo me vas a pedir perdón? Al contrario, es muy interesante lo que dijiste. Sin embargo, me siento en condiciones de responderte diciendo que con la importancia que tienen los sellos y los juramentos, aquí está el sello de John Reed, es el sello que firman 2 comisarios políticos, y cuando lo presenta en determinadas ocasiones en las carreteras que están todas custodiadas, en una casi lo fusilan porque los guardias no sabían leer y no tenían la admiración bíblica por los sellos, porque en la Biblia los sellos están vinculados al misterio y al secreto, y de ahí proviene nuestra idea laica de sello. Por eso no está mal que Trotsky o Reed recordara, porque en su episodio los soldados dudan un poco, ya lo ponen en el poste para fusilarlo. Imagínense, fusilar al representante norteamericano del comunismo en Rusia, que hablaba cotidianamente, no cotidianamente, pero hablaba con Trotsky y con Lenin. Y una campesina pasa por ahí y los soldados tienen una duda y le hacen leer este sello, que es el sello del Soviet. Bueno, me parece que tendríamos que hacer una diferencia entre sellos, porque el sello es el lacre es una materia plástica, que al mismo tiempo significa un juramento. En la teoría política habitual, los juramentos, por ejemplo, en Maquiavelo valen poco, en Hobbes también. La ley del Estado no está basada en el juramento, sino en una decisión del Estado o del monarca o del soberano. Sin embargo, no hay nadie que pueda desconocer lo que vos dijiste, porque de algún modo el sello, el papel firmado, la firma misma, nuestra propia firma, indica que
algo se mueve en algún lugar que no conocemos bien cuál es, algo se mueve. Y eso que se mueve supone una relación entre personas y supone, si hay palabras de por medio, si hay otras jerarquías definidas de antemano de por medio, evidentemente supone una orden. En el sentido bíblico supone la revelación, el sello, supone lo que impide la revelación o aquel que sabe el modo incógnito por el cual el sello deja de ser la presión que se hace sobre un secreto que debe ser revelado. Por eso todas las historias sobre los sellos son interesantísimas. Podríamos decir, tomando tu intervención, que me pareció muy interesante, que todas estos libros que estamos tratando tratan de este modo sobre sellos, porque de algún modo todos los dos libros tratan de seguir el itinerario incógnito de una orden y de una contraorden. Por eso es una dialéctica de órdenes semejante a la idea de sello. Una orden y un sello son cosas muy parecidas. Por eso John Reed hace esa observación que esto no lo hago si no es con un sello, dice alguien. Y John Reed hace la observación de que para el pueblo ruso, educado en los sellos, eso quiere decir en el respeto a la autoridad anterior. Por lo tanto, voy a tomar, aunque ya nos queda poco tiempo, la expresión de Mariano Moreno con los sellos, que es muy interesante, porque ocurre mucho antes de esto y también un problema de sellos. El sello es una forma del honor también. Y cuando escribe el decreto de supresión de honores, dice: nadie tendrá, de los miembros de la Junta, ninguna potestad sobre ningún otro. Por ejemplo, en el reclinatorio de la iglesia todos tendrán el mismo tamaño de la almohadilla. Un poco insidioso ese pensamiento, pero bueno, las almohadillas tenían tamaño diferente. Y sentarse en el lugar del comité central, digamos, de la revolución, para decir de una manera soviética nuestros respetables episodios de mayo de 1810, se turnarán las personas rotativamente en la mesa. El honor significaba que solo uno se sentaba a la cabecera. Es un proyecto de gran interés, el decreto de supresión de honores, porque en realidad define la política por un imposible. Nunca se pueden suprimir sellos, órdenes y honores. Se los puede democratizar, eliminar en muchos momentos, eliminar unos y sustituirlos por otros, dejarles la tonalidad administrativa que tienen para darle una tonalidad más espiritual. Si queremos, esto está sellado con nuestra sangre, o esto es un pacto de palabra que lo sellamos justamente con nuestra amistad. Es decir, la idea de sello, que lamento no saber la etimología, evidentemente debe venir del sánscrito, de algún idioma muy arcaico, y debe significar que algo queda en la memoria a través de un esfuerzo especial de compromiso, de amistad y de solidaridad entre dos partes. Y esas dos partes pueden ser dos amantes, dos personas, dos estados o dos ejércitos. Por eso la idea de sello es oportuna para recordar muchos momentos de esta obra, pero si sigo tomándola, nos desviaríamos mucho. Así que en el poco tiempo que nos queda, voy a tratar de seguir el hilo de los pequeños episodios. Y como hablé del saqueo, voy a comentar cómo juzga Trotsky, cómo juzga John Reed la entrada al Palacio de Invierno. Pues el palacio no se rindió. Había sido tomado por asalto, pero en los momentos en que la fuerza de resistencia se había extinguido ya definitivamente, irrumpieron en el corredor, no ya por la entrada secreta, sino por el patio desalojado, un centenar de enemigos que el servicio desmoralizado de vigilancia tomó por una delegación de la Duma, el Parlamento, ¿no? Todavía fue posible desarmarlo, sin embargo. En la confusión que se produjo, un grupo de Junkers se retiró. Los restantes siguieron ejerciendo el servicio de vigilancia.
pero la pared de bayonetas y fuego que separaba a los sitiadores, los sitiados, se desmoronó al fin. Los obreros armados, los marinos y soldados, empujaban cada vez con más ímpetu, arrojaban a los Junkers de las barricadas del exterior, irrumpen a través del patio, chocan en las escaleras con los Junkers, los rechazan, los hacen huir ante ellos. Son acciones que se describen con una suerte de martilleo en la periodicidad de la frase, que es lo que caracteriza este gran relato de Trotsky, ¿no? De atrás empuja ya la oleada siguiente, la plaza irrumpe en el patio. Plaza irrumpiendo en el patio, son todas grandes alegorías. Hay una influencia de una especie de psicología colectiva, de un inconsciente colectivo. En un momento dice, primero los guardias rojas pasaban por debajo de la panza de los caballos de los cosacos. Al día siguiente ya había un carro de guerra que habían tomado donde flameaba una bandera partidaria. Se pasa de una acción humana de ir debajo de un caballo, burlando al cosaco, pero después hay un carro, es decir, se pasa de ni siquiera ser la caballería, puesto que es la infracaballería que pasa por debajo de la panza del caballo, para ser la caballería motorizada. Hay muchos momentos donde el papel del automóvil es considerado de mayor importancia. El telégrafo y el automóvil son dos protagonistas de estos libros. El automóvil es considerado como el eje de la movilización. Hay que pensar que tiene pocas décadas el uso del automóvil, tanto civil como militar. En el fascismo hay una gran frase que dice: el automóvil, c'est la guerre. Una frase de un fascista francés, ¿no? El automóvil es la guerra. No dice eso Trotsky, pero evidentemente la idea de que el automóvil puede ser un carro artillado, en un momento Smolny es una gran fábrica, que es una fábrica de palabras. En medio del frío, sin calefacción, los cuerpos se calientan a sí mismos y es como si saliera humo de la fábrica y se mezcla con el carburante de los coches. Esa es la gran imagen felinesca, digamos, y hace muchos años que nadie habla de felinesco, porque cuando Fellini retrata un estudio de televisión en Ginger and Fred, de lejos parece una figura fantasmática, es una caja cuadrada y negra donde sale humo. ¿Y qué es? La televisión, la creación de ilusiones. Bueno, hay una ilusión revolucionaria en el Palacio de Invierno, ¿no? Los vencedores irrumpen en el aposento en que se hallan los ministros. Miliukov refiere: al frente de la muchedumbre iba un hombre de escasa estatura y mala facha que se esforzaba por contener a los que empujaban desde atrás. Sus ropas estaban en desorden. Llevaba ladeado el sombrero de alas anchas. Están entrando al gabinete final de todas las habitaciones del palacio. Los lentes se le sostenían apenas en la nariz, pero en sus pequeños ojos brillaba el entusiasmo de la victoria y el rencor contra los vencidos. Así aparece descrito Antonov. No es difícil creer en el desaliño de su indumentaria, dice Trotsky. Bastará recordar su viaje nocturno por los charcos de la fortaleza de Pedro y Pablo. En sus ojos podía leerse indudablemente el entusiasmo de la victoria, pero es muy verosímil que hubiera en ellos ni asomo de rencor contra los vencidos. Es muy inverosímil que hubiera asomo de rencor. Continuamente Trotsky está describiendo la revolución como ajena de todo rencor. Eso me parece interesante. Me parece que hay que pensar si es posible el despojamiento total del rencor o si el rencor es una fuerza que se entremezcla inevitablemente con un conjunto de pasiones de todo tipo. Me parece de muy fuerte apreciación de Trotsky. Es también, diríamos, un sello vinculado a las pasiones muy fuerte. Corregir descripciones de otros y decir: no, este hombre rudo no tenía rencor, ¿no? Y son menos verosímiles las violencias, sobre todo en el palacio en el que irrumpieron, junto con contados elementos de la calle, centenares de obreros revolucionarios, fusil en mano. Irrumpen centenares de obreros fusiles en mano en el palacio. Hubo en efecto tentativas de saqueo. Esta es la respuesta de John Reed y con esto terminamos, porque me gustaría leer qué dice John Reed, porque John Reed es el periodista que toma los hechos con su crudeza. John Reed sugiere que hay rencor, sugiere que los que hacen la revolución tienen en su espíritu diversas gradaciones
del entusiasmo revolucionario. Una de ellas es el sentirse vencedores con una pizca de vindicta, digamos. John Reed sugiere en algún momento un sentimiento de esa índole. Y Trotsky está interesado en responderle a John Reed, que es el libro, y Trotsky lo sabía muy bien, que permitió la difusión de la Revolución Rusa como si fuera un gran libro de estampas. Este es un libro que pertenece a la escuela del gran periodismo universal y es comparable, como dije, con Operación Masacre y con otros grandes relatos periodísticos, si bien de distinta índole, ¿no? Esta es la observación de Trotsky sobre John Reed. John Reed, que no dejó pasar ninguno de los episodios dramáticos de la Revolución, como quisimos decir en el transcurso de este encuentro, y que entró en el palacio siguiendo las huellas ardientes de los primeros destacamentos, no hay ninguna frase que podamos tirar al barril de los desechos. Acá toda frase está pensada, calculada, y tenemos la emoción de ver estos testigos en acción. El periodismo finalmente es ese grado de testimonialismo que hoy casi se ha perdido. Contra el testimonialismo está, este sería un periodismo de guerra, si se quiere, pero con fuerte testimonialismo. Hoy el testimonialismo ha sido masacrado en nombre de fantasiosas construcciones que portan en sí mismas el desprecio a todo aquel que las lea, que las escuche o que las vea en imagen. Esa es una mutación civilizatoria muy oscura en el corazón mismo de la humanidad. Bueno, este tipo de testimonialismo es lo que da origen incluso, diríamos, a la vasta fama que tuvo la Revolución Rusa en todo el mundo, ¿no? John Reed, que no dejaba pasar ninguno de los episodios dramáticos de la Revolución y que entró en el palacio siguiendo las huellas ardientes de los primeros destacamentos, cuenta que en uno de los almacenes de la planta baja un grupo de soldados levantaba con las bayonetas las tapas de los cajones y sacaba de ellos alfombras, ropa blanca, porcelana y cristales. Es posible que algunos ladrones que durante el último año de la guerra se cubrían con el capote de soldado hubieran hecho algunas de las suyas. Apenas había empezado el saqueo cuando una voz gritó: compañeros, no toquen nada, esto es propiedad del pueblo. Eso es lo que le interesa a Trotsky. No voy a leer lo de John Reed porque lo recuerdo. Entra un soldado bolchevique con un gran cuchillo. Imaginemos, para también darle una cierta hilación a esta conversación, ya que contigo casi lo fue realmente, ¿no? Imaginemos un capote también y un gran cuchillo. Y alguien le dice: ¿pero qué hace, compañero? Son los grandes sillones donde se reunía el comité de la Duma, el Parlamento, y el comité del gobierno provisorio de Kerensky, que había acabado de abandonar la sala con algunos dibujitos, indicio de que había habido una última reunión con planes y demás. Y entran varios soldados bolcheviques y uno tajea la silla de cuero, no de cualquier cuero, un cuero especial con el cual estaba hecho la silla. Y uno le pregunta: eso, compañero, ¿de qué se trata? Me faltan zapatos. ¿Con qué me voy a hacer zapatos si no es con los sillones del gobierno provisional en huida? Bueno, hay en John Reed una cierta ironía, no deja pasar esos detalles porque le parece que dan verosimilitud a un gran espectáculo revolucionario. Hay alguien que tajea la silla de cuero. John Reed no teme, como periodista norteamericano, hay un empirismo narrativo en John Reed, no teme describir el tajo que le da al cuero nobiliario que tenía ese fastuoso salón. Era la revolución. Para John Reed hay un lado empírico de ese periodismo. En cambio, Trotsky, que la moral revolucionaria por excelencia, no se podía permitir ese tajo de un hombre encapotado sobre el sillón de cuero de la pre-revolución, ¿no? Por eso dice: hace aparecer otra voz, la de otro capote, diciendo: eso no, compañero, esto es del pueblo. Bueno, con esto terminamos esta tercera reunión. Bueno, muchas gracias a todos. Siento cada vez que hablamos que quedan más detalles, pero un detalle, vamos a decir nuevamente, si 8 meses intensos o un día intenso equivale a 10 años o a 100 años, un detalle, como quisieron estos dos grandes relatores, escritores y testigos, equivale a describir todo un proceso que si falla en esta clase, en Wikipedia lo tenemos explicado. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. ¿Qué quedaría de
la propia... Sí, gracias. ¿Qué idea queda de la revolución, de la propia revolución después de la caída de la Unión Soviética? Es decir, ¿cómo pensar un más allá de la revolución, un más allá del capitalismo? ¿Cómo podemos pensarlo? Bueno, en primer lugar quisiera aclarar algo importante. ¿Para qué nos reunimos acá? Es para ver si podemos recuperar una emoción perdida. Eso me parece es el motivo central, porque pertenecemos a una institución universitaria que tiene muchas características, entre otras la de recuperar un hilo en la historia. Ahora, dicho esto, me parece interesante lo que decís, porque es un tema que bien podríamos tratar en lugar de esto que estamos intentando descifrar de este jeroglífico. ¿Quién es este Miliukov? Todos los nombres, este coronel que tiene que obedecer a un soldado. Y John Reed dice, esta es la revolución. Se quería transmitir esa paleta de sentimientos, digamos. Ahora, no se me escapa la importancia de tu pregunta para la historia contemporánea. ¿Qué pasó con la Unión Soviética? Evidentemente, la decisión entre Trotsky y Stalin jugó un papel preponderante, revolución en un solo país o la revolución permanente. Podríamos decir que a Trotsky le tocó el lado infausto de la discusión y que al mismo tiempo deja una memoria escritural, política y sacrificial, digamos, porque fue alguien que pagó con su vida el modo de su exilio y además tuvo, por decir así, un destino latinoamericano, para emplear tontamente una palabra de Borges, ¿no? Y que sigue influyendo en la interpretación de la historia en miles y miles de personas en todo el mundo. Y Stalin tiene un juicio adverso. No vamos a extendernos mucho sobre eso, es el que hace los juicios a muchos de los participantes del Smolny, muchos de los que estaban hablando ahí en esa gran fábrica de humo, como dice, de humo en el sentido de tabaco que se fumaba. A cada discurso había uno que decía, no fumen más, compañeros. Bueno, Stalin es el que hace los juicios de Moscú, que obliga a Trotsky a hacer un juicio en Coyoacán, México, para el cual llama como tribuno a uno de los más importantes filósofos pragmatistas de Estados Unidos, el otro John Reed, un filósofo pragmatista progresista que era... preciso un sello acá para destaponar algo. John Dewey, que va a Nueva York y después lanza un dictamen contrario a los juicios de Moscú, porque Trotsky explica ante un tribunal internacional presidido por John Dewey todas las peripecias de su vida y lo eximen de cualquier responsabilidad y más bien inculpan a Stalin, que para eso les recomiendo dos grandes novelas que pintan la época de un modo no partidario, no destinado a alimentar ningún encono y, por cierto, no estalinista, pero que sin embargo ven la condición humana como apelmazada siempre, agrietada siempre, que son el vida y destino de Vasily Grossman y Las Benévolas. Bueno, no recuerdo el autor de Las Benévolas, para la próxima. Las dos son grandes frescos a la manera de Tolstoy de la revolución. Por eso, si tuviéramos que tomar las etapas, Stalin no saldría mal parado de Stalingrado, evidentemente. Hubo millones de víctimas de ambos bandos, sobre todo del soviético. Habría que pensar a escala de la humanidad que hubiera sido si los nazis vencían en Stalingrado. Pero es una pregunta que yo no sabría responder bien. Convendría sentirse primero sorprendidos, como el filósofo de la antigüedad, ante estas preguntas, porque son tan desmesuradas las acciones que se hacen con millones de hombres en guerra. Y Stalingrado duró meses. Y estas dos novelas tienen magníficas descripciones de lo que es el sufrimiento humano en la guerra como acontecimiento humano del cual sale la teoría política, del cual salen las religiones, del cual sale la literatura, del cual sale la idea de convertirla en otra cosa, como en Clausewitz o en Foucault, la política, condenación de la guerra, o la guerra, condenación de la política. Pero podríamos decir la literatura, estas clases, lo mismo. Y podemos reemplazar guerra por la palabra tensión y habría menos muertes, pero igual desgarramiento. Lo cierto que la guerra es un hecho técnico también, y ahí tenemos que pensar
si la caída de la Unión Soviética se debió, como muchos creen, y no se debe pensar en solo un único motivo, en que no tenía, y que se cumpliría casi el veredicto fatídico de Marx, no tenía el suficiente desarrollo de las fuerzas productivas para las relaciones de producción que quería construir, y estas mismas convertidas cada vez más en formas de aprisionamiento de la sociedad civil, de la población en general y de la propia construcción del socialismo a través del legado comunal o soviético que estaba en los inicios. Es muy duro hacer ese juicio porque efectivamente veríamos todo imperio o toda construcción política como algo que atraviesa distintas etapas, que son la lozanía de sus orígenes, la institucionalización de su parte intermedia y su burocratización inevitable en el momento en que crecen otras fuerzas mundiales y tienen que asumir desafíos tecnológicos que por sí mismos son un motivo central de reflexión hoy, incluso para la Argentina. ¿Qué mundo queremos construir a la par de una revolución científico-técnica que con el concepto de sociedad del conocimiento quiere reemplazar todas las teorías literarias, políticas, todas las relaciones entre los hombres? Sociedad del conocimiento es un nombre engañador, aparentemente interesante, tiene por medio la palabra conocimiento y por comienzo la palabra sociedad, y ambas parecen suscitar nuestra enérgica simpatía. Sin embargo, me da la impresión que sociedad del conocimiento, que es la filosofía de Silicon Valley, es decir, la filosofía de las redes de información, de la interconectividad, que de algún modo es un protagonista central de las acciones políticas en el mundo, de los servicios secretos y de todos los enigmas de la clandestinidad y de las guerras que recorren el mundo, tendríamos que pensar como no se llegó a pensar en la Unión Soviética, porque evidentemente lanzaron cohetes, satélites, un satélite, el último, que quedó en la atmósfera, aún habiendo caído la Unión Soviética, se llamaba Mir, que quiere decir comuna, es decir, llevaba el nombre de la revolución, o comuna, o soviet, llevaba el nombre de la revolución y seguía circulando alrededor del cosmos cuando no existía la revolución soviética, pero hay fotos, cine, está el acorazado Putin, que en sí mismo equivale a todo el proceso, es decir, la toma de conciencia, desde la carne podrida hasta la toma del acorazado, que es la gran alegoría de la humanidad, y a través de la técnica que se llama en cine montaje. Entonces todo eso hace difícil el juicio de qué pasó después. Es algo sobre lo que tenemos que seguir interrogándonos, porque la Unión Soviética no va a volver, como en realidad no va a volver nada, pero nada nos impide pensar que lo que hizo sufrir, luchar y vivir empecinadamente esta vida que aquí pobremente estamos relatando a miles y miles de hombres, eso sí que no estamos seguros si no va a volver. Es más, debemos decir que tenemos que pensar que eso, con otros nombres, con otros estilos, con otros métodos, eso sí va a volver. Perdón, soy más optimista. ¿Cómo? Soy más optimista en esto. Habló de la comuna, la Unión Soviética, ¿y qué va a seguir? Sigue, el 18 de octubre, sigue la China. ¿Sigue la? China, perdón, debería haber dicho en un país de la Mancha que no quiero saber el nombre. Sigue, hay un congreso que sigue dando eso, no es solamente el satélite que sigue andando o la Unión Soviética, sigue. Seamos más optimistas. Yo creo que la documentación que van a empezar a publicar, el primer congreso que es público, nos va a servir bastante para su materia. Gracias. No estoy siguiendo atentamente la cuestión china. Recuerdo una película de un director italiano, A China se avicina, era la época del maoísmo, bueno, la gran película de Godard, también, la chinoise. Ahora, China hoy es un raro experimento para quienes nos educamos en este tipo de lenguaje y tomamos distintas opciones sobre la política argentina, nos causa cierta sorpresa la evolución que hizo China. Por cierto, hay emblemas que recuerdan el periodo anterior, pero su enorme desarrollo tecnológico y la superposición de formas capitalistas de mercado con formas de control partidario no dejan fácil la reflexión. A mí no me la hacen fácil, digamos. Evidentemente abro un signo de interrogación sobre China, porque no puede ignorar
una gran revolución campesina que conmovió al siglo XX. Ahí fueron años que conmovieron al mundo. Y no puedo olvidar una juventud de muchas de las personas que tienen mi edad y que son de mi generación, fuertemente interesadas por los acontecimientos chinos. No puedo olvidar la lectura de André Malraux, con su gran novela sobre China, la condición humana, la crítica que le hace Trotsky a André Malraux, porque Trotsky lee todo. Y como André Malraux en ese momento no era todavía el asesor literario de Gaulle, sino que era un miembro del Partido Comunista o un aliado, Trotsky combate las novelas de Malraux sobre España, que tienen la visión del Partido Comunista Español durante la Guerra Civil. Hay tantas cosas. Ahora, ¿cómo explicar en la tradición comunista el enorme desarrollo tecnológico de China? Las represas en Argentina. ¿Qué hacer con eso, no? Porque yo tuve oportunidad de hablar con funcionarios chinos en el tiempo en que me desempeñé como director de la Biblioteca Nacional. Funcionarios culturales de alto rango de China. Son funcionarios enormemente preparados, que a diferencia de nuestros funcionarios, hablan toda clase de idiomas, saben bien qué acuerdo firmar, si es sobre literatura argentina, citan a Borges, Cortázar, Saer, lo que quieran. La platería fina de la Argentina, y uno se ve enmudecido. Uno también, nuestros funcionarios culturales, y me incluyo, puesto que lo fui, no sabemos nada de literatura china, 2 o 3 cositas. En fin, la disparidad es muy grande. Evidentemente va a haber un futuro de China en la política mundial muy importante. ¿De qué naturaleza será? No creo que haya nadie que pueda preverlo fácilmente, porque es un raro experimento de coalición de 2 grandes fuerzas que iban a colisionar y que en China no colisionaron, que son las fuerzas productivas tecnológicas del capitalismo y el modo de conducción política de un comité central de muchos miembros que evidentemente representan comunas, provincias. Hay un gran mercado de consumo. Las compañías chinas que actúan en el exterior actúan de una manera capitalista. Entonces, lejos de asustarnos por esto o de condenar, lo que tenemos que hacer es reflexionar mejor sobre una experiencia que dudo también que esté teorizada. No creo que en China haya ninguna teorización al respecto. Lo que hay es un fuerte conocimiento geopolítico del mundo. No digo que conozcan todo lo que estamos diciendo aquí, eso no, pero que conocen a Argentina de un modo en que nosotros no conocemos a China, eso es absolutamente así. Muchos que han tratado con chinos que vienen en función de comercio, en función de negocios y en función cultural, con una diplomacia que digamos, de unos alcances mundiales que creo que ningún otro país, salvo Estados Unidos, tiene hoy en el mundo, ¿no? Aspiremos a una paz mundial que, siendo que no es fácil, esté regida por los grandes criterios de una transformación política y social de corte humanístico y socializante, digamos, para ser prudentes, y que eso tenga un rostro nuevo, y que la Argentina pueda aportar a eso con su experiencia popular también, cuyos nombres están ahí, bailando entre nosotros, y nosotros bailando con ellos, produciendo un gran espectáculo sobre el cual se tomarán grandes decisiones en los meses y en los años que sigan, ¿no? Pero háganme callar aquí, por favor. Bueno, nos vemos el próximo lunes, ¿eh? Hasta el lunes, entonces. Каковы бы ни были преследования сторонников от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность и вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность